Así en estos momentos es cuando yo digo, Señor, venga ahora, antes de que peque. Ahorita, en este momento, creo que ya estoy listo. Ahorita sí me voy a ir al cielo. Amén. Amén. Sí se siente uno, cuando suelta todas esas cargas y se entrega al Señor y está ese momento de paz y uno dice, wow, este es el momento indicado, porque si viene mañana, quién sabe. No solo a mí me pasa. Ustedes son santos toda la semana. Ay, qué ahí, Dios. ¿Sabes? Normalmente cuando queremos expresar algo fuerte, tratamos de expresar una imagen, ¿sí? Ejemplo, cuando la persona en la que más confías, tu mejor amigo, te traiciona, ¿cuál es la imagen que expresamos de ese sentimiento? No, fue como una puñalada en el corazón, ¿sí? Cuando usted dice, alguien me traicionó y sentí como que si me hubiese apuñalado la espalda o el corazón, te da la imagen de la gravedad del asunto, ¿sí? ¿O no? Tenemos esa forma de expresarnos. Igual a veces cuando encuentran a tu pareja, a esa persona que te mueve el piso por primera vez, ¿qué es lo que decimos? Sentimos maripositas en el estómago. Hay una imagen que está unida a ciertos sentimientos o experiencias o situaciones que pasamos, ¿sí? Y cuando leemos la Biblia, también Dios nos conoce también, que nos habla de esa manera. Nos da una imagen para que tengamos una idea de lo que pasamos, de lo que vivimos, ¿sí? Hoy vamos a leer en Salmos, vamos a leer a David, a Salmos 1, del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en ¿qué? Camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová ¿qué? Está su delicia. En su ley ¿qué? Medita día y noche. ¿Será como? ¿Será como? ¿Será como? Árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Ven la imagen? El Señor dice, será como árbol plantado. ¿Quiénes? Aquellos bienaventurados que no anduvieron en mal consejo. Se los voy a repetir así rapidito, desde el 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentaron, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Y entonces da una imagen, el Señor dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. Entonces hay una imagen de un árbol que tiene que ver con qué, con lo que va a vivir la persona. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es un tamo? Un tamo es como la paja seca, ¿sí? Que eso, cualquier vientecito se lo lleva. Por tanto, no se levantaron los malos en el juicio. Perdón, no se levantarán los malos en el juicio. Luego dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, ¿qué dice? Conoce el camino de los justos. Jehová, ¿qué? Conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Perecerá. Ahora,
les hablaba de las imágenes. Yo quiero que más o menos visualicen esto que estamos leyendo, que tiene que ver con el nombre de la prédica de hoy. Si tú le preguntabas a alguien en los tiempos antiguos, ¿sí?, en estos tiempos donde Jesús caminaba sobre la tierra, les preguntaba: para ti, ¿qué es longevidad? No hubiese sido extraño que ellos, como imagen, que hubiesen dicho: es como un árbol. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el árbol es algo que fácilmente supera la vida del ser humano, ¿sí? Un árbol que dura 100, 200 años, 300 años. El árbol representa ¿qué? Longevidad, fuerza, el refugio. Y por eso Dios nos muestra esa misma imagen con respecto al hombre justo. Es una persona que va a ofrecer refugio, fortaleza, longevo, vitalidad. ¿Sí me explico? Es como les decía, es la misma forma en la que nosotros expresamos un sentimiento. Si alguien llega hoy y le dice: ay, mirá, sentí que me apuñaló la espalda, ¿qué vas a pensar? Traición, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo que Dios te está diciendo ahí, para que tú te imagines que vas a ser como un árbol plantado, o sea, vas a tener longevidad, fuerza, vas a crecer, pero si sos plantado, ¿qué decía? Junto a un río, junto al agua. Dios nos habla mucho de esto del árbol, nos da esa parábola constantemente. Yo cuando veo muchas veces algo que se repite en la Biblia, empiezo a estudiar y decirle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me da tanto esto? ¿Qué quieres que yo vea? Es como cuando yo hablo con mi esposa, ¿sí? Cuando ella quiere que yo realmente me concentre en algo, no tiene que decir 2, 3, 4 veces, ¿no? A veces no la agarro la primera, pero ya después de la segunda, tercera, que si algo quiere. Vamos a ir a Apocalipsis. Quiero que veas algo. Apocalipsis 22:1, por favor. Después me mostró un río de ¿qué? De agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y luego vuelve a decir esto: y a uno y a otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida. Primero que nada, fíjense en esto. Dice que al uno, de un lado y del otro, estaba el árbol de la vida. Yo antes creía que el árbol de la vida era uno, ¿sí? Pero aquí yo me imagino un río que pasa por las calles principales del cielo, cristalino, que brillaba, que salía del trono de Dios y de su Hijo. De ahí venía esa agua viva. Y dice que a los lados de todo ese río habían árboles. ¿Quiénes son esos árboles? Nosotros nosotros. Porque antes lo veía que decía que el justo era como un árbol plantado a la orilla del río. ¿Sí? Amén. ¿Sí lo ven? Sí, sí. No. Sí. Amén. Solo yo lo veo, ¿verdad? ¿Lo vemos? Sí. Eso dice el Señor, que en nuestra eternidad vamos a estar ahí en la calle principal, siendo bendecidos, alimentados por lo que viene de Él, por esa agua viva. Entonces vuelvo a ver la figura, ¿sí? Y dice ahí, estaba el árbol de la vida, que produce ¿qué?
12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Y las hojas del árbol eran para qué? La sanidad de las naciones. Sanidad de las naciones. Eso es lo que tú eres. Sanidad para otros. Las hojas, lo que sale de ti, lo que la gente puede tomar de ti es para sanar. Cuando estás plantado a la orilla de ese río de vida, vas a llegar y vas a decir sana en el nombre del Señor. Y vas a sanar porque la palabra lo dice. ¿Para qué? Para sanar naciones. No sé si me explico. Esa vitalidad del río de la vida. La palabra hoy tiene por nombre el camino de los justos. ¿Qué tiene que ver esto? Si estamos hablando de árboles y de ríos, hay que leer Salmos para más o menos entender. Porque desde que empieza uno con el Salmo número 1, con el primer versículo, dice que el camino de los justos, ¿sí? O aquel que anduvo en mal camino. No sé si me explico. Habla de un caminar. Yo decía, Señor, ¿por qué usted me está mostrando un árbol cuando me estás hablando de caminar? Los árboles no caminan. ¿Sí me explico? Yo decía, qué raro, esto no me cuadra. Yo, a veces con mi esposa ahí hablamos, vemos la palabra, a veces tal vez de forma diferente. Porque ella es muy espiritual, entonces de una vez le agarra la onda espiritual, ella lee y Dios le habla espiritualmente. ¿Eh? Yo leo y yo tengo que analizarlo. Sí entiendo lo que me quiere decir, pero yo voy más a lo natural. Voy más a, me gusta tratar de entender qué es lo que me quieren decir. ¿Sí? No me quedo con la duda. Entonces, si esto no tiene lógica, empiezo a preguntar. Señor, porque usted me está hablando de camino, entonces usted me muestra un árbol, pero los árboles no caminan. ¿Qué está pasando aquí? Seguí leyendo Salmos. Más adelante pasa algo que sigue, en lugar de ¿cómo se llama? De resolver mi duda, que yo decía, wow, no, más adelante me va a decir por qué me está hablando de esto, y no me la resuelve, más bien complica un poco más las cosas. Porque si estoy hablando que David escribió esto, y David está hablando del camino de los justos y de la palabra, y la palabra me enseña que David era conforme al corazón de Dios, que era justo, ¿sí? De alguna manera. David fue ungido desde joven. Y si leemos la palabra, cuando él fue ungido, era un joven que adoraba al Señor, que él realmente adoraba al Señor, honraba a su Dios. Dice que él tocaba alabanzas mientras se cuidaba las ovejas con su arpa. De ahí se volvió un gran, ¿cuál es la palabra? No es artista, es un adorador. Tanto así que esa arpa y esa oración calmaban a Saúl más adelante. Pero lo que voy es que cuando él fue ungido era ese joven que literalmente amaba al Señor. ¿Sí? Luego de que él es ungido, ¿qué pasa con él? Empieza ¿qué? La persecución.
empieza la gente a ir detrás de él, lo quieren matar, hablan mentiras, hablan cosas de él, y dice, wow, no que estaba conforme a tu corazón, no que es justo, ¿por qué le está pasando todo esto? Y entonces empiezo a pensar y a leer más y me doy cuenta, wow, el camino del justo no dice la palabra que siempre va a estar en paz. Porque si David, que era justo, que fue ungido como rey, que fue ungido directamente al Señor, el Señor lo escogió de entre todos, fue Dios. No fue un profeta, fue Dios. Dios mandó al profeta a ungirlo, pero ¿sí me explico? Fue escogido. Y decía, bueno, el camino de este hombre es pura victoria. ¿Por qué? Porque no solo es ungido por el Señor, sino tiene capacidades. Dice la palabra, David decía cuando se iba a enfrentar a Goliat, yo me agarré con un león y con mis manos lo maté. Contra osos. O sea, era un hombre que a pesar de ser joven tenía capacidades, destreza, sabiduría, alababa al Señor. Cuando fue a pelear contra Goliat dijo, ¿quién va a insultar al Dios de Israel? Tenía, sabía dónde estaba su fe. Entonces era un hombre justo, ¿o no? Sí. O al menos así yo lo veo. Pero la palabra, después de que yo leo Salmos 1, empieza a complicarme las cosas. Y le voy a leer un par de versículos para ver si tú puedes también ver lo que yo estaba viendo. ¿Sí? Dice Salmos 3:1. Jehová, ¿cuántos son mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Salmos 4:2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Salmos 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Luego Salmos 6, sigue ahí los Salmos 3. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Luego el 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. ¿Alguien le ha pasado eso? Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Salmos 7, 1 y 2. Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Salmo 6, 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy ¿qué? Enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Yo decía, Señor, yo dejo de leer, ya voy por el 7º, y lo único que veo no es la vida que me habías presentado en el Salmo 1, donde decía que el justo que seguía mi palabra, que escudriñaba de noche y de día, que cumplía mi ley, iba a ser como un árbol sembrado a la orilla del río, que nunca me iba a secar, que yo veo a David después de ese salmo, de un salmo, casi 6 salmos diciendo que la está pasando fatal, que literalmente se parece más a la paja que lleva el viento que al árbol. ¿O no? Se ve totalmente y dice, ¿pero qué está pasando?
no cuadra. Pero en el primer salmo David decía, es como un árbol que está plantado junto al río. Y cuando estás plantado, creo que lo que David quería decir, ¿dónde estaban tus raíces? ¿Sí? David me está enseñando a través de estos salmos que el camino del justo muchas veces también es el camino del débil. Porque vemos a un David débil, a un David que realmente lo atormentan todos sus perseguidores hasta el punto de ya no aguantar más. Un hombre que, siendo ungido como rey, que todo el mundo tal vez que este mataba leones, este era fuerte, que lloraba en su cama hasta empapar la almohada. ¿Vemos a una persona débil o no? Sí. Eso es lo que vemos. Y entonces yo empiezo a entender que el camino del justo también es el camino del débil. No es el camino del fuerte. Aquí dice, habla el justo, el que sigue la ley, pero nunca dice el fuerte. Dice el justo. Porque yo quiero que tú veas hoy que muchas veces, aunque tú te sientas débil, no te preocupes. Eso no es una imagen de una persona que no tiene fe. David en cada salmo hablaba al Señor y clamaba al Señor y buscaba de Dios, aunque se sintiera débil, aunque no fuera su mejor momento. Había gente mentirosa hablando de él. Todo el mundo lo perseguía. Le iba tan mal que hasta su hijo Absalón lo persiguió. ¿Sí me explico? Entonces a veces yo me preguntaba y decía, Señor, bueno, ahora ya lo entiendo, pero hubo momentos en mi vida donde yo decía, Señor, pues estoy haciendo todo lo correcto, ¿por qué las cosas no me están saliendo como yo creo que deberían salirme? En lugar de estar fortalecido, porque estoy leyendo la palabra, estoy clamando, siento que no estoy fortalecido. El Señor dice, estoy fortaleciendo tu espíritu. Tu espíritu es lo que tiene la raíz junto a las aguas, junto a lo que yo te estoy dando, junto a mi provisión, lo que viene de mi trono, lo que viene a través de mi palabra, lo que está alimentando es tu raíz espiritual. No es tu vida cotidiana. Sí se va a reflejar en determinado momento en tu vida cotidiana. Hay cosas que van a mejorar, hay cosas que van a cambiar. Pero aún así, David fue débil toda su vida. Ya era rey, ¿y qué hizo? Cayó ante la tentación de una mujer. ¿Sí? Era un hombre que decía que había cánticos que con su espada mataba 10,000. Era fuerte en algunas cosas, pero también era débil. Pero Jesús no dejó de amar, Dios no dejó de amarlo porque fuera débil. Nunca. Porque Él reconocía su debilidad. Y hay un versículo que quiero que veas, que encuadra todo un poquito más. Y vamos a Salmos 8, 1 y 2. Y entonces ya llegué al Salmos 8 y dije, por aquí está la cosa, Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El mismo David que me acaba de decir que la está pasando re mal, que solo quejas, es el mismo. Sí. Pasó 6 salmos quejándose. Llega al 8 y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de ¿qué? De los niños. De la boca de los niños. Y de los que ¿qué? Maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos para hacer
callar. al enemigo ¿Y a quién? y al negativo. Dice, wow, ya entiendo. Bueno, más o menos. Empiezo a entender, Señor. Tú me estás diciendo que un niño, que un bebé que mama, que literalmente creo que ni puede hablar, de su boca vas a fundar la fortaleza. Cuando vamos al hebreo antiguo, cuando vamos a la traducción original del texto, lo que el escritor, lo que David quiere decir, que la persona más débil, de la que no se puede sustentar sola, de la persona que necesita de otra persona, Dios se va a fortalecer. Y entonces se cumple cuando Dios te dice, en tus debilidades me voy a fortalecer. ¿Amén? No lo entendieron, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten débiles? ¿Cuántos se sienten fuertes? Aquí no hay ni fuertes ni débiles. Todos están a mitad de plano. El Señor dice que el hecho que tú tengas debilidades no significa que no seas justo, y que Él se va a fortalecer en esas debilidades. De ahí va a levantar su fortaleza. ¿Sí? Él va a tomar lo que es débil para mostrar que es fuerte. Así es. Amén. Si hoy tú tienes una debilidad, el Señor, fortalezcate en esto. Él va a formar su fortaleza a través de esa debilidad. Y ese es el camino del justo. El camino del justo no dice que no va a pasar por desiertos. El camino del justo no dice que no va a pasar por dolor o por persecución, que no va a llorar en una cama hasta que ya no le quedan lágrimas. Yo una vez lloré tanto que literal ya no tenía lágrimas, solo lloraba y seco. Yo decía, ya, esto no puede ser llanto natural. ¿Cómo puedo llorar tanto? O sea, ¿cómo no puedo dejar de llorar? Eso es lo más... Solo una vez me pasó, gracias a Dios. Pero no hay nada más frustrante de querer parar de llorar y no poder. Y estás ahí. Pero entiendo que en ese momento que lloraba, también hablaba con el Señor. Y decía todas mis debilidades. Nunca había desnudado tanto mi alma como esa vez. Era tan fácil empezar a sacar y empecé a acordarme un montón de cosas que yo ya no recordaba. Pero esa fue la forma en que Dios levantó una fortaleza en mi momento más débil. ¿Sí me explico? Amén. El Señor quiere que tú seas fuerte a través de tu debilidad. Suena raro, ¿no? Suena extraño. En nuestro intelecto, ser débil, ser fuerte a través de nuestra debilidad no tiene mucho sentido. Pero es porque es Dios el fuerte, no nosotros. Ese es el camino del justo. Porque dice que aquel que cumple con sus mandamientos y que medita en su ley de día y de noche. La fortaleza es la palabra de Dios. La fortaleza es lo que viene del Señor. ¿Cuántos quieren ser fuertes hoy? ¿O cuántos quieren que Dios se fortalezca en ustedes hoy? Amén. Amén, yo también. Dice, quiero que vayamos y nos devolvamos un poquito a Salmos 1, 6. Y dicen, porque Jehová conoce el camino ¿de quién? De los justos. De los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová
conoce el camino de los justos. Y ahí está la clave de tu camino. Cuando lees este versículo, entiendes que el justo camina con Dios. No es un paso de vez en cuando. No es momentos aleatorios en tu vida. No es hoy sí, mañana no. Porque dice, Jehová conoce ¿qué? El camino. O sea, Dios conoce cada paso de tu vida. ¿Por qué conoce cada paso de tu vida? Porque ha estado a la par de ti cada paso de tu vida. La única forma que tú conozcas el camino de alguien. ¿Sí me explico? La única forma que yo conozca el camino de mi esposa es que no me despegue. Que a donde ella vaya voy yo. No son celos, solo quiero ver cuál es su camino. La única forma. Si yo quisiera conocer el camino de mis hijos, literal, tendría que estar con ellos cada minuto de su vida. Pero ¿qué pasa? Yo llego, los llevo al colegio, los dejo en el portón y hasta ahí conozco su camino. Dentro del colegio no sé ni para dónde agarran. No sé si a la derecha, a la izquierda, si van al baño o no, si van a ver al novio, que ojalá que no. ¿Sí? ¿Sí me explico? No conozco ese camino. Pero Dios dice que Él conoce el camino del justo. O sea que Él camina constantemente, cada minuto contigo. ¿Amén? ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Yo también. Qué hermoso que Dios nos dice. Él dice, mira, yo conozco tu camino, yo sé que eres débil, porque ahí he estado contigo. Yo sé que muchas veces cuando te haces el fuerte es cuando más débil estás, así que no te preocupes, yo conozco tu camino. Me voy a fortalecer en tu debilidad. Ahí cuando yo te vea flaquear, ahí voy a meterme yo. Cuando yo te vea que vas a caer, que vas a desmayar, ahí yo me voy a meter. Cuando Él me vio que yo caí de rodillas y no dejaba de llorar, Él se metió y empezó a sacar toda la basura que me cargaba durante tantos años. Y sacó todo, limpió todo. No podía dejar de llorar porque Él era saque y saque y saque basura. Que ahora es su fortaleza, ni siquiera es mía. Amén. ¿Sí me explico? Él se fortaleció en esa área de mi vida. No soy yo. Yo soy el mismo llorón de ese día. El mismo. Pero ahora Él está en mí y se fortalece. ¿Sí me explico? Ese es el camino del justo, la comunión con Dios. Por eso Apocalipsis decía que vi un río que salía del trono de Dios y del Cordero. Y a sus orillas estaban plantados los árboles de la vida. Cuando yo leo este pasaje, como en Salmos 1, me doy cuenta que un árbol, cuando dice un árbol plantado a la orilla del río, habla de algo intencionalmente hecho. No dice es que creció junto al río. No dice que por casualidad el árbol estaba en el río. Dice que fue plantado a la orilla del río. Hay un propósito. ¿Me explico? Tu vida está donde está con el propósito que Dios tiene para ti. Y lo está plantando a la orilla de su palabra, a la orilla de lo que Él tiene para ti. Con un propósito, no es casualidad. Tu crecimiento espiritual, emocional, todas las heridas sanadas, cómo has vivido últimamente después de que fuiste plantado a la orilla del río de Dios, no es casualidad. Porque tu vida es como un árbol plantado. ¿Amén? Amén. Así
porque estás siendo plantado donde deberías estar plantado. Porque tu alimento, tu crecimiento no viene del hombre, viene de Dios, dice la palabra. De hecho, no sé si han oído esa parábola o esta enseñanza que dicen que unos plantan, otros riegan, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Tu crecimiento no depende del hombre, depende de lo que Dios te da a través de ese río de conocimiento, de su palabra, de su bendición, el río del Espíritu de Dios. Si me explico, de ahí viene tu crecimiento, tu fortaleza, tu entendimiento, tu sabiduría, viene de ahí, de lo que puedes absorber, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tienes que quedarte, ¿qué? Plantado a la orilla. Tienes que quedarte donde Dios te puso plantado, donde estás recibiendo la palabra, donde estás, ¿qué? Recibiendo lo que viene del río de Dios. Si tú vas y vienes, te secas. ¿Sí me explico? Si tú entras a su presencia hoy, pero mañana no. Si entras a su presencia mañana, pero 2 o 3 días y ya te sales, ¿qué pasa? Te secas. Te secas espiritualmente y entonces es llevado como el tango por el viento. Cualquier cosita que pase en tu vida te destruye, porque no estás plantado, porque no tienes raíces fuertes, profundas espiritualmente. ¿Sí me explico? Es importante que te mantengas ahí donde fuiste plantado. Es importante. Si tú sacas cualquier tipo de planta o árbol de donde está recibiendo agua, se seca. Se seca. Pero el Señor quiere que tú crezcas, que des fruto, que des refugio, que tu vida sea una vida llena de vitalidad, como la de un árbol. Por eso te presenta como un árbol. ¿Cuántos conocen, cómo se llamaba este árbol, que da una enorme sombra? Una ceiba. ¿Quién conoce una ceiba? Casi todos, ¿verdad? ¿Han estado debajo de una ceiba gigante o grande? ¿Pequeña? ¿Nunca has estado debajo de una ceiba? Wow, te lo recomiendo. Es una experiencia casi espiritual, al menos para mí. Porque yo vivía en el campo, ¿sí? Muchos lugares y muchos árboles, frutales y todo. Pero la ceiba para mí era... Llegaba uno en esos días calurosos y cuando te pones debajo de ese árbol es tan fresco, uno dice, pero ¿cómo cambia el clima? De 2 metros, 3 metros. Y se acuesta uno debajo de esos árboles y ves esas ramas que se extienden rectas. Yo decía, wow, ni para arriba, ni rectas. Es maravilloso el poder del Señor, veo su gloria, ahora lo entiendo. En ese momento. Y luego Dios me dice, tú eres como un árbol. Y empiezo a recordar mis días en el campo, esos árboles que daban fruto y traían alegría. Que cada temporada había un fruto diferente, estaban los mangos, las manzanas, los nances, siempre había una fruta que comer, una naranja, una mandarina, algo diferente. Y el Señor me dice, tú eres como ese árbol que da fruto, que no solo da refugio, alimenta, provee, que está lleno de vitalidad, de vida. Cuando estás amarrado a mi palabra, tú vas a alimentar a otros, tú vas a ayudar a otros, tú vas a dar refugio a otros, vas a ser la sombra de otros. ¿Sí me explico? La imagen de ese árbol, de lo que quería hablarles, es de ese mismo sentimiento que marca un antes y un después. Cuando alguien te traicione, sientes que te apuñaló. Cuando te enamoras y sientes mariposas en el estómago. Ya Dios te dice, imagínate esto, tú
tú eres como ese árbol. Quiero que te grabes ese sentimiento en tu corazón. Yo así te veo porque ya te planté. Y entonces esto es lo que va a suceder con la gente que te rodea. Te va a ver como ese árbol. Cuando tengan mucho calor, se van a acercar a ti. Cuando la vida los acongoje y sean perseguidos por mentirosos, calumniadores, gente que quiere destruirlos, que quiere hacer daño, van a llegar al refugio que eres tú. Y se van a alimentar de lo que tú te has alimentado del Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Vas a dar ese fruto en el momento oportuno. Ese es el camino del justo, que aunque hay veces parece débil, su fortaleza está en la comunión con Dios desde un principio. ¿Sí me explico? Desde que empieza el primer salmo dice: aquel que cumple con la ley, que medita en la ley de día y de noche, o sea, que tiene una comunión con Dios, es el que realmente es como un árbol. Y entonces dice, cuando tú tienes esa comunión con Dios, todo lo que hagas prosperará. No porque seas fuerte, sino porque lo que vas a recibir viene de Dios. No porque seas el más pilas, o porque tengas muchos títulos y no, es porque Dios te va a dar la sabiduría para cada momento. Así como el árbol de la vida daba fruto, cada mes daba su fruto, dice. Si me explico, para cada etapa de tu vida, Dios va a proveer los nutrientes que necesitas en tu vida para salir adelante.